Buenas tardes a todos los asistentes de la presente videoconferencia, tanto a los que nos acompañan por la herramienta Zoom, como a los que nos acompañan por Facebook Live. Les doy la bienvenida a la conferencia Modelos Pedagógicos y Modelos Didácticos, una distinción necesaria para el desarrollo profesional docente y para la mejora de la calidad de la educación. La presente videoconferencia es un evento que realiza la Universidad Tecnológica para promocionar la maestría de educación metodología virtual. Va a durar 30 minutos. El señor Carlos Javier Mosquera, rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctor en didáctica de las ciencias experimentales y de las ciencias experimentales y sociales, nos dará la videoconferencia Modelos Pedagógicos y Modelos Didácticos. Durará 30 minutos y al final tendremos 10 minutos para preguntas. Las personas que tengan dudas sobre la videoconferencia pueden escribir por el chat de Zoom y en Facebook por los comentarios. El doctor Carlos Javier le dará respuesta a cada una de las preguntas en 10 minutos. Bienvenidos a todos y doctor Javier Mosquera, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos los asistentes a esta videoconferencia en el marco del programa de la Maestría en Educación Virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi nombre es Carlos Javier Mosquera Suárez. Yo soy el director del doctorado en Educación de las Universidades Distrital del Valle y Pedagógica Nacional, y particularmente soy uno de los docentes investigadores en el énfasis de educación en ciencias. Me complace muchísimo estar con ustedes y la presentación que vamos a adelantar va a hacer referencia a las relaciones controvertidas por demás en un tema crucial en el ámbito de la ciencia de la educación que tiene que ver con la pedagogía, la didáctica y la relación entre modelos pedagógicos y modelos didácticos. En tal sentido, la presentación busca como propósito central desarrollar una distinción que permita reconocer cómo los modelos pedagógicos y los modelos didácticos entre sí se relacionan, al mismo tiempo también se diferencian, pero todo en suma cómo aporta al desarrollo profesional de los profesores para la mejora de la calidad de la educación. Bien. Eh, Importante mencionar que en el campo de la educación es necesario entender que hay dos perspectivas grandes alrededor del tema. Una primera parte es que la educación como campo de conocimiento tiene diversos paradigmas, desde los cuales se han desarrollado históricamente disciplinas con sus epistemologías propias y dos de ellas puntualmente más de disciplinas como la sociología de la educación o la antropología de la educación tienen que ver con la pedagogía y con las didácticas específicas. En este campo de las ciencias de la educación, como objetos de estudio preferentes, abordamos temas relacionados con el currículo, con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, y hoy en día incluso relaciones muy importantes que tienen que ver especialmente con los contextos sociales y culturales y con las relaciones interculturales y la diversidad cultural en todos los procesos educativos. Ahora bien, de otra parte, será importante señalar que como campo de conocimiento, las ciencias de la educación, pues son un campo abierto, un campo de interés múltiple para examinar desde diferentes perspectivas laborales y profesionales, pero particularmente, históricamente también podríamos decir que son los profesores los que apropiando conocimientos sobre el currículo o la enseñanza o el aprendizaje o la evaluación, por dar el caso, y particularmente en el desarrollo de sus prácticas educativas en las escuelas, en las universidades, en los institutos y en los centros, son los que ejercen la profesión como educadores. Ahora bien, será importante también mencionar que en ese sentido es clave desarrollar las cualidades profesionales del profesor. Hoy en día hay una línea de investigación muy importante en lo que tiene que ver con formación de profesores y que realmente está dirigida a los temas asociados con el desarrollo profesional de los profesores como intelectuales de la educación. Esto en el sentido en que el trabajo del profesor
un trabajo interesante y retador debe necesariamente articular conocimientos en profundidad de los aspectos disciplinares de los conocimientos que enseña, pero también conocimientos en profundidad sobre la educación, la formación, la enseñanza y particularmente todo aquello derivado de la investigación en didáctica de las ciencias. Pero también será necesario mencionar que en cuanto a los aspectos disciplinares que el profesor debe conocer con mucho detalle, no será suficiente únicamente haciendo referencia a los aspectos disciplinares, digamos, externalistas de los conocimientos que se enseñan. Esto de los conocimientos actuales, la estructura de esos conocimientos, las formas de aplicación de esos conocimientos, sino también algo que en el ámbito de la educación hemos venido denominando los conocimientos metadisciplinares de todo aquello que el profesor enseña, haciendo referencia especialmente a conocimientos en torno a la historia y a la epistemología de los conocimientos que se enseñan y que son absolutamente fundamentales para que el profesor tenga un bagaje importante en la manera como puede comprender eh, cómo los conocimientos que enseña se han desarrollado, se han construido, qué transformaciones y revoluciones importantes se han presentado y cómo llegamos al estado actual de los conocimientos. Si a todo ello le articulamos aspectos propios de la pedagogía y la didáctica, pues encontramos entonces que allí hay una evidencia importante de todo lo que significa los conocimientos profesionales de los profesores y la manera como los puede llevar a la práctica en el aula de clase. Así las cosas, la pedagogía como una de las ciencias fundantes en todo este saber profesional del profesor, es importante recordarla como esa disciplina que interroga en torno al papel de la educación como un hecho social y que favorece la recirculación de lo público, es decir, los conocimientos que hace parte precisamente no solamente de los acervos culturales de la humanidad, sino porque también en buena medida los conocimientos que hemos elaborado a lo largo de nuestra historia dependen de prácticas culturales. Entonces, la pedagogía mirando la educación, al fin de cuentas también sirve incluso para poder examinar desde ella políticas para pensar cómo debe ser la educación o qué intervenciones debemos hacer la educación, siempre tratando de garantizar que los conocimientos recirculen en las comunidades para entender precisamente que ellos son los que favorecen el hecho social de la construcción de la dimensión humana de las personas y donde, insisto, la pedagogía juega un papel absolutamente importante. Y entonces podemos hablar que de la pedagogía desprenden modelos pedagógicos, que son en últimas la expresión de identidad educativa que una comunidad, un grupo de personas, una localidad o un país tienen en relación con lo que ha de ser la educación, con la manera como ésta se debe desarrollar y cómo se deben valorar los resultados a la hora de pensar cómo las jóvenes generaciones especialmente se pueden integrar de manera armónica con las prácticas culturales que dependen o que definen cada uno de los grupos y los contextos culturales particulares. Así pues, entonces, un modelo pedagógico, deberíamos recordar, pues responde a una concepción y a una puesta en práctica de la educación y cuando menos cuando uno hace referencia a un modelo pedagógico ha de tener en cuenta los contextos porque el ámbito educativo dependerá muchísimo de las creencias, de los conocimientos previos, de las características particulares, tanto geográficas como ambientales, como culturales, como intelectuales, de los espacios que rodean el mundo de los estudiantes y por supuesto la manera como estos contextos se integran y se relacionan con otros contextos mediatos o generales a nivel nacional y global. También un modelo pedagógico pues nos ha de referir a principios, cuáles serán los principios fundamentales que esperamos a través de la educación, qué finalidades formativas, es decir, para qué estamos formando, qué es lo que queremos que las personas aprendan y sepan hacer después de un proceso educativo y fundamentalmente también incluye posiciones hacia los conocimientos, cómo los asume, desde qué perspectiva y lo mismo hacia los metaconocimientos que les dan sentido, como decía anteriormente, particularmente la historia y la epistemología de los conocimientos. Ahora bien, será también muy importante mirar cómo se relaciona la pedagogía, repito,
como hecho social que aborda la educación con la didáctica, esto es con el campo de conocimiento que interroga sobre la enseñanza ya propiamente de saberes. Y entonces son precisamente los conocimientos y los saberes los que nos ayudan a articular modelos pedagógicos y modelos didácticos. Pero para ello, primero, una pequeña reflexión donde podamos aproximarnos a la noción y a la distinción entre saberes y conocimientos. Los saberes, en una perspectiva contemporánea, los asumimos como instrumentos intelectuales que empleamos las personas para sustentar lo que sabemos, para sustentar lo que pensamos a través de un discurso o a través de actividades prácticas. Es decir, reflejan un conjunto de ideas y de representaciones que tenemos sobre el mundo, sobre un determinado objeto de estudio, sobre una determinada realidad y se constituyen como una herramienta básica para crear conocimientos. Hay un autor que es Beilerot, habla sobre el saber como una acción que transforma al sujeto para que éste transforme el mundo. Es decir, el saber es una forma de conocimiento ordenado que las personas producimos y que reutilizamos cada vez que necesitamos activar ese saber y en el caso particular podemos entender que hay una gran diferenciación de saberes. Es decir, no hay una sola categoría, sino por el contrario, diferentes categorías. Empezando por una muy importante, los saberes del sentido común que nos permiten la supervivencia de los seres humanos, o después, como la historia, los conocimientos nos lo han enseñado, los saberes que progresivamente grupos de personas que se dedican a ciertos ámbitos profesionales, académicos, intelectuales o, por qué no, prácticos, se pueden desarrollando. Yo puedo hablar de saberes científicos, yo puedo hablar de saberes artesanales, yo puedo hablar de saberes ancestrales o puedo hablar de saberes del sentido común. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los saberes y los conocimientos? Pues que los saberes son una actividad estrictamente de carácter individual. Es lo que cada uno de nosotros como persona asumimos y representamos a través del lenguaje en términos de ideas, en términos de percepciones sobre el mundo y en cambio los conocimientos constituyen una construcción colectiva, es decir, implican el diálogo argumentado y el diálogo consensuado entre personas para alcanzar consensos sobre un determinado saber. Es decir, los conocimientos son el resultado colectivo de los saberes individuales de las personas y en consecuencia también podemos referirnos a conocimientos del sentido común o cotidianos, a conocimientos ancestrales, a conocimientos científicos convencionales en el campo de las ciencias de la naturaleza o en el campo de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, o podemos hablar de conocimientos educativos producto de saberes educativos, en fin. En síntesis, hay un círculo virtuoso que relaciona saberes y conocimientos. En un proceso de aprendizaje, cada persona que aprende individual e idiosincráticamente construye un conjunto de saberes que se van a representar a través de ideas o a través de representaciones o a través de lenguaje o a través de prácticas y esos dan lugar a conocimientos en la medida que los socializamos y que los colectivizamos. Y así a su vez, perdón, cuando los conocimientos se han consolidado y son importantes para ser enseñados, en el acto educativo el profesor hace referencia a conocimientos que luego cada estudiante de manera individual empieza a construir en su sistema cognitivo, desarrollando nuevos saberes que a su vez se van a colectivizar, generando nuevos conocimientos y podríamos decir, insisto, que se trata de un círculo virtuoso que ha favorecido el desarrollo de saberes y conocimientos a lo largo de nuestra historia. Así entonces los saberes representan la apropiación individual que cada uno de nosotros hacemos de diversas categorías de conocimientos. Son subjetivos y personales, mientras que la conjugación e interacción de esos saberes permite que en las culturas consolidemos la categoría de los conocimientos. Ahora bien, será entonces a través de la educación y de los modelos educativos como una cultura no solamente piensa cuáles son los conocimientos importantes que deben enseñarse a las nuevas generaciones, sino cómo deben enseñarse esos conocimientos de forma que sean apropiados por las personas en términos de saberes y en últimas en términos de las posibilidades que la persona tiene para que se inserte armónicamente en el contexto cultural donde habita.
Por el contrario, a través de la enseñanza, ya desarrollamos entonces lo que sabemos en relación con conocimiento. Ya no hablamos únicamente de la educación como un hecho social que permita circular lo público, sino ya se concentra a través de la enseñanza en cómo trabajar con conocimientos, conocimientos matemáticos, conocimientos en ciencias sociales, conocimientos en ciencias naturales. Es decir, incluso será dependiendo de las políticas educativas que definen qué conocimientos enseñar y cómo organizar esos conocimientos a través de una dimensión conceptual muy importante en las ciencias de la educación, que son los currículos. Por ello, los saberes se hacen explícitos, siempre importante tener en cuenta a través de los currículos, teniendo en cuenta que habrán de favorecer en las personas que los aprenden la dimensión cognitiva, es decir, todos los aspectos teóricos y conceptuales, las dimensiones cognitivas o representadas en actitudes y creencias que aprendemos a hacer las personas a partir de lo que se sabe, y lo procedimental representada en prácticas relacionadas con lo que se sabe precisamente. Por eso la enseñanza también hay que entenderla, que se puede dar en diferentes contextos. Se puede dar desde nuestras casas, en la educación familiar, que es una enseñanza casi que se da apelando a la experiencia del sentido común, se enseña y se aprende por imitación. Nuestro nivel educativo establecido en la ley 115 del año 94 nos habla que también tenemos una educación básica escolar, donde se forma para favorecer el desarrollo fundamentado de valores y la apropiación de saberes básicos y fundantes, y la educación superior, que forma para consolidar esos valores y para favorecer los aprendizajes propios de una profesión. Así pues, en el contexto de la didáctica, aprender no es sinónimo de asimilar, sino hoy en día, en la perspectiva de la construcción, digamos, individual y colectiva, es necesario entenderlo como un sinónimo ya no de asimilar, sino de transformar, de evolucionar ideas, de cambiar unas ideas, unas concepciones, unas prácticas por nuevas ideas, nuevas concepciones y nuevas prácticas, dada precisamente la idea que se tiene del papel protagónico que se debe jugar hoy en día en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por eso, cuando hablamos del concepto de aprendibilidad, lo entendemos como un proceso metacognitivo complejo que supone que quien aprende apropia, deconstruye, reconstruye y cambia, y de lejos se aísla por completo de una simple idea de la asimilación de un conocimiento ya elaborado y casi que por lo general neutral. Entonces, hoy en día podemos decir que no se aprende con la guianza direccionada, porque ya la idea no es aprender para simular. Ya podemos pensar que los profesores, al momento de enseñar, no nos ubicamos, coloquialmente hablando, al frente de los estudiantes, sino con los estudiantes. Y por tanto, la educación familiar, que es guianza, debe ser superada, pues, por una educación escolar, donde ya por el contrario, incluso lo que debemos hacer es romper con ideas habituales, con preconcepciones previamente establecidas, para precisamente llegar a construir nuevas ideas que se van a consolidar a través de saberes y de conocimientos. No olvidemos que el aprendizaje en lo familiar se queda en el propósito de estimular cambios en la conducta resultados de la experiencia, es decir, más en el tema de la asimilación de conductas y de la asimilación de información, mientras que el aprendizaje escolar debe centrarse, de acuerdo con las perspectivas actuales en la investigación didáctica, en favorecer en quien aprende cambios internos, es decir, cambios desde dentro, tratando de desarrollar conocimientos que permitan reflexionar sobre los objetos de estudio. Y esos cambios no pueden darse únicamente a nivel conceptual, sino también en las predisposiciones de las personas, en los valores, en las ideas que asume y en la manera como los puede llevar a la práctica. Cambios que efectivamente pueden ser débiles, en el sentido en que pueden ser complementos a lo que ya el estudiante ha venido construyendo, o muy fuertes cuando se trata de desplazar una idea o una práctica por otra idea o por otra práctica. Así entonces, la didáctica, ya no la pedagogía, en tanto disciplina que estudia investiga sobre cómo las personas aprendemos a desarrollar conocimientos, se fundamenta en lo que llamaríamos nosotros metadiscurso sobre el aprendizaje escolar. Es decir, cómo construir a través del acto de enseñanza-aprendizaje conocimientos escolares. Entendiendo aquí que cuando estamos hablando de aprendizajes escolares, no necesariamente nos referimos a la escuela como institución educativa, sino a todo aquello que se desarrolla en espacios educativos formales, como lo es la escuela misma o el colegio, la universidad, el instituto, los centros
de investigación, en fin. Bien, pues la idea de que hace parte de una de las ciencias de la educación como campo de conocimiento y que como cuerpo teórico de conocimiento, insistimos, aborda la problemática de cómo se enseña para que otros aprendan a aprender conocimientos. Pues la enseñanza y el aprendizaje ya no se ve como una relación causal, sino como una relación ontológica. ¿Por qué la enseñanza y el aprendizaje no es una relación causal? Sabemos muy bien, todos tenemos la experiencia como estudiantes, que a lo mejor hemos aprendido muchas cosas en la vida que no han sido enseñadas. Así como también como profesores sabemos que en muchas ocasiones hemos procurado enseñar un conocimiento que nuestros estudiantes no logran aprender, al menos no logran aprender con facilidad. Entonces, esa perspectiva de entender la enseñanza y el aprendizaje en una relación ontológica es la relación entre el ser que enseña y el ser que aprende a aprender conocimientos. Y también eso significa que el referente, que son los saberes y los conocimientos, en la medida que se tienen epistemologías diferentes, es decir, modos de desarrollarse de manera distinta, por eso es que hoy en día hablamos de didáctica específicas. ¿Por qué hablamos de didáctica de la matemática o la didáctica del álgebra o la didáctica de la geometría o la didáctica de la química? Porque está claro que la relación sobre lo que es va a jugar aquí un papel muy importante y dado que ningún saber tiene necesariamente un mismo método de producción que otro saber e incluso ningún saber tiene un solo método de producción, esa pluralidad nos permite hablar de manera muy clara y muy tranquila sobre didácticas específicas. Así pues, hablar de la epistemología del conocimiento escolar es relacionar lo que se aprende en la escuela, ya dijimos como institución que educa, teniendo en cuenta la epistemología, la historia, la sociología, los conocimientos que se toman como referencia y las mediaciones entre conocimientos, que no son otra cosa que el triángulo didáctico que integra profesores, estudiantes y precisamente esos conocimientos. Por ello, entonces, un modelo didáctico y ya no un modelo pedagógico responde a ciertas concepciones y puestas en escena de actividades de enseñanza. Y por eso, cuando menos, tiene también en cuenta los contextos, pero tiene entonces ahora otros criterios en cuenta, como sería el criterio de cómo transitan los conocimientos a contenidos, cómo se secuencian contenidos y cómo se desarrollan actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una breve precisión de conocimientos y contenidos. Ya hemos hablado de saberes y conocimientos. Los contenidos, podríamos decir, son una forma de curricularizar los conocimientos. Es decir, de los conocimientos que hemos construido colectivamente y que son de interés para el estudio, los ordenamos, los secuenciamos y los llevamos a una manera planificada de abordarlos con los estudiantes. En ese momento los conocimientos adquieren la categoría de contenido. Bien, en síntesis aquí también podríamos decir que tanto un modelo pedagógico como un modelo didáctico de una institución educativa se concreta en el currículo y que el currículo es como la punta del iceberg donde los modelos pedagógicos y didácticos están en su base. Así entonces, podríamos entrar a estudiar con algún detalle la idea de modelos didácticos para referirnos desde una determinada concepción de modelo pedagógico, es decir, de modelo educativo, a cómo preveríamos debería hacerse la enseñanza de un conocimiento. Y para ello, quienes investigamos y desarrollamos nuestra actividad profesional docente en este ámbito, nos fundamentamos en el cuerpo disciplinar de la didáctica de algún campo específico. Ahora bien, podríamos también tener en cuenta que, de acuerdo con los resultados y con lo que hemos venido en los últimos 40, 50 años investigando en didáctica general y en didácticas específicas, podríamos hacer una clasificación de modelos didácticos en torno que algunos podríamos mirarlos como habituales, productos de ideas positivistas sobre los conocimientos y de ideas de sentido común sobre la enseñanza, algunos modelos didácticos de transición que tratan de romper con la enseñanza habitual, pero que aún así manejan ciertas posturas epistemológicas habituales y modelos didácticos efectivamente innovadores producto de la investigación didáctica. Podríamos también mencionar que entre los modelos didácticos habituales se pueden incluir el modelo de enseñanza por transmisión verbal de conocimientos o el modelo de enseñanza inductivo y autónomo, que los modelos didácticos de transición hacen referencia al modelo que hemos venido llamando de enseñanza híbrido de exposición significativa a conocimientos con propósito de aprendizajes significativos. Observen ustedes que la transición, lo híbrido está en que
plantea que los conocimientos hay que enseñarlos, es decir, que hay que exponerlos, pero significativamente, pensando en aprendizajes significativos, de ahí ese intento de transición, pero no definitivo, mientras que cuando nos referimos a modelos didácticos innovadores, estamos hablando de modelos que favorecen la construcción cultural de conocimientos por parte de las personas que los aprenden, sus relaciones con el entorno, las maneras como lo pueden utilizar y dentro de los cuales cabrían algunos de los modelos como la enseñanza de conocimientos por conflictos cognitivos, la enseñanza de conocimientos por investigación orientada o la enseñanza de conocimientos por contrastación de modelos. Ahora bien, algunas características generales de modelos didácticos habituales es que favorecen la exclusión, es decir, es normal que algunos alumnos reprueban, que no todos se pueden aprender. Se privilegia la idea de la tabla rasa en el sentido de que se supone que los estudiantes antes de un nuevo conocimiento prácticamente su mente es un tablero blanco, que existe que potencialidad en las enseñanzas, es decir, que una misma metodología me sirve para enseñar cualquier conocimiento o que las estrategias metodológicas preferentes son las explicaciones que hacemos como profesores, el proponer guías a los estudiantes, la transcripción de información, la solución mecánica de ejercicios de lápiz y papel o de ejercicios verbales, en fin. También en estos modelos tradicionales, la eficacia de la enseñanza depende fundamentalmente de cuánto tiempo tengo yo como profesor para trabajar un determinado tema y la evaluación casi siempre se hace para favorecer que los estudiantes puedan repetir las explicaciones suministradas por el profesor. Casi siempre la evaluación se centra exclusivamente en sancionar el aprendizaje logrado, esto es, en identificar quiénes merecen valoraciones positivas y quiénes no. Los contenidos que se abordan casi siempre son conceptuales, muy poco se abordan conocimientos actitudinales y procedimentales, y en el caso de las ciencias naturales y matemáticas principalmente, estos conocimientos casi siempre se reducen a que abordan contenidos trabajados en contextos específicos, la evaluación es terminal, el trabajo de los estudiantes es preferentemente individual, en los modelos de transmisión verbal el profesor es protagonista en el aula y en el modelo por descubrimiento inductivo autónomo los estudiantes son protagonistas, pero respondiendo guías que predeterminadamente ha elaborado el profesor. Prácticamente no se abordan los conocimientos desde una perspectiva histórica y el profesor casi siempre también y desarrolla sus clases de manera individual. El aprendizaje se entiende como algo acumulativo, sucesivo y continuo. Los contenidos habitualmente se organizan por la vía instruccional o por la vía cronológica y casi siempre es la exposición oral y visual la que centra el trabajo y la principal atención de los profesores. En cambio, en el modelo didáctico de transiciones significativo, ya se pega la idea de que se puede fomentar el aprendizaje significativo, no tanto por la vía del descubrimiento, sino bien para buscar la eficacia de las exposiciones y aprender, por tanto, consiste en transformar el significado lógico en significado psicológico para que los alumnos comprendan. Por ello, la estrategia didáctica preferente es que los estudiantes se acerquen a las ideas de las personas que hicieron conocimientos que hoy en día se pueden considerar muy importantes. El conocimiento, sin embargo, se sigue considerando externo, es decir, lo que se aprende viene de dentro, de fuera hacia adentro, y por tanto, lo que se busca es que el estudiante cuando aprende haga conexiones y puentes cognitivos o organizadores previos, siguiendo las tesis de del aprendizaje significativo de David Ausubel. Será muy importante en este modelo la importancia de la actividad cognitiva de las personas que aprenden, de la actitud que toman, pero sin embargo, la estructura conceptual de la disciplina casi siempre se centra en el tratamiento de contenidos como cuerpos organizados de contenidos, donde hay escasa posibilidad que los estudiantes tengan la posibilidad real de elaborar sus propios conocimientos. Los conocimientos y su aprendizaje se van viendo es en la medida que se van diferenciando progresivamente los conceptos y la organización de los contenidos se hace mediante estructuras jerárquicas que arrancan por lo más general hasta llegar a lo más concreto y lo más específico. Las nociones de integración, reconciliación integradora, son las que permiten apoyar la idea de que los nuevos contenidos conceptuales se relacionan explícitamente con contenidos anteriores y que la organización de los contenidos en forma de una estructura jerárquica siempre será necesaria para evitar la disgregación
elaboración de los contenidos que son el síntoma, según este modelo, los aprendizajes memorísticos. Ahora, y ya por último, las características de los modelos didácticos resultantes de la investigación y la innovación contemporánea plantean en general los siguientes principios. Partimos de la hipótesis de que los conocimientos y las destrezas de los alumnos son importantes antes de la instrucción. Es decir, ser vitales para planificar el acto de enseñanza y aprendizaje. No hay una equipotencialidad de las enseñanzas, se reconoce que cada disciplina tiene una metodología propia de construcción y que en el aula se deben trabajar esos modos de producción y de validación, dando la diversidad, dando la posibilidad de la diversidad epistemológica a través del currículo e incluso en un mismo nivel educativo, en un mismo curso, por ejemplo, los estudiantes. Entendemos que entre el aprendizaje, entendido como cambios conceptuales, actitudinales y procedimentales débiles o fuertes, y la enseñanza, hay siempre corresponsabilidad. Esto es, admitimos que si los estudiantes tienen dificultades de aprender, de alguna manera podríamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros como profesores que no estamos posibilitando el hecho que los estudiantes comprendan abiertamente. Ese es un asunto importante, la corresponsabilidad. Y se asumen algunas estrategias, trabajar situaciones abiertas de interés, favorecer la relación permanente entre actividades teóricas, prácticas y teórico-prácticas, favorecer aprendizajes significativos de contenidos no solamente conceptuales y actitudinales, sino también metodológicos, partiendo del principio que los estudiantes pueden realmente aprender de alguna manera a resolver situaciones usando para ello los conocimientos que aprenden. Se asume que la eficacia de la enseñanza más que del tiempo con que contamos los profesores para dar un tema, implica más bien reconocer el tiempo propio que cada persona requiere, entendiendo que al ser el aprendizaje un acto individual e idiosincrático, cada estudiante aprende necesariamente a ritmos diferentes y no a ritmos unificados. También reconoce que lo que se aprende depende en gran medida de la manera como el profesor interactúa con los estudiantes y que la evaluación ha de contribuir a valorar los logros en el conocimiento por parte de los estudiantes y las estrategias empleadas en el profesor. Que la evaluación es continua, que se da a lo largo de todo el proceso y que los contenidos deben trabajarse en contextos culturales específicos para no hacer una educación neutral ni acrítica. También se parte del hecho de que para un adecuado aprendizaje los estudiantes son copartícipes de las actividades de trabajo en el aula. Es decir, el acto de enseñanza-aprendizaje implica la participación activa de profesores y estudiantes y también reconoce que los contenidos de aprendizaje son el medio necesario para resolver situaciones abiertas de interés colectivo. En otras palabras, en estos modelos contemporáneos, los contenidos ya no son la finalidad última del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino los contenidos resultan ser como unos pretextos que pueden ser conceptuales o actitudinales o prácticos, que trabajamos con los estudiantes para resolver situaciones y para explicar situaciones de interés y de nuestro entorno. Y privilegia muchísimo el trabajo de los estudiantes en pequeños grupos cooperativos porque el tránsito, como habíamos dicho anteriormente, entre saberes y conocimientos implica necesariamente la colectivización de las ideas. Por último, los alumnos y los profesores son al tiempo protagonistas en el aula de clase. Los estudiantes se pueden entender como investigadores en el aula y se puede asumir la idea de que se aprende investigando y se investiga aprendiendo y que la historia de los conocimientos que se enseñan es vital para la resolución de problemas, ya que ayuda a comprender la manera como se trabajaba en el pasado, cuáles fueron las dificultades que se dieron, cómo se fueron desarrollando nuevos conocimientos, es decir, cómo se encuentran las posibilidades de comprender los conocimientos que en la actualidad tenemos. En últimas, el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos donde a través de diferentes métodos quien aprende está elaborando precisamente sus propios conocimientos. Sintetizamos. La enseñanza es una actividad profesional que requiere aprender conocimientos propios del campo de la didáctica. Por tanto, un profesor, para desarrollarse profesionalmente, debe preocuparse no únicamente por los conocimientos de la disciplina y los metaconocimientos de la disciplina, sino conocimientos en ciencias de la educación y particularmente la didáctica. Por otro lado, si bien la pedagogía y la didáctica se relacionan porque son campos del conocimiento educativo, sus objetos de estudio y alcance son diferentes. El primero, al entender la educación como una práctica social, la segunda, al entender los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Tercero, el saber diferenciar de la práctica docente como actividad profesional es la didáctica, lo que nos reconoce como profesores. Y los profesores debemos reconocer en nuestros campos, tanto la didáctica general como específica, que existen investigaciones, que se desarrollan varios conocimientos, que se están discutiendo varios conocimientos y que debe estar al tanto de estas innovaciones, procurando transformar a sí mismo de forma reflexiva sus prácticas de aula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Javier Mosquera, por su presentación y por compartirnos su conocimiento. A continuación es la sesión de preguntas. Le voy a leer 4 preguntas para que usted, por favor, nos dé la respuesta. La pregunta es: ¿Correcto? el doctor, disculpen, lo que el doctor dice, ¿en qué investigación está sustentado? Es muy interesante cómo llegaron o cómo llegó. ¿Procedo a la respuesta de una vez? Ajá, sí señor, por favor. Bueno, podríamos decir que la investigación contemporánea didáctica, las ciencias en educación, una situación muy importante que fue la de algunas nuevas ideas psicológicas sobre el aprendizaje que planteaban la evolución de los razonamientos de las personas en equivalencia con la evolución en la edad cronológica de las personas. David Ausubel llegó a plantear en su momento conceptuales que el aprendizaje significativo podría ser más explícito en la medida que requería de una actividad más consciente de los estudiantes. Pero por otro lado, se unas revoluciones epistemológicas interesantes. Hubo varios autores del campo de la lingüística, como en el caso de Lev Vygotsky, o en el campo de la filosofía de las ciencias, como en el caso de Thomas Kuhn, quienes plantearon, y en el segundo caso, en el caso de la teoría de los conocimientos, ni se acumulaban unos sobre otros, sino que implicaban rupturas conceptuales. Al asociar las tesis de las rupturas paradigmáticas en los conocimientos desde perspectivas epistemológicas nuevas sobre el aprendizaje de la psicología, los consensos emergentes de una nueva educación. Por supuesto, ello ha tenido unos desarrollos que no se han logrado fácilmente, pero que progresivamente han ido conduciendo a la tesis de que hoy en día es posible hablar que se aprende construyendo conocimientos y que es necesario salir al paso de manera definitiva a la vieja idea de aprender simplemente para asimilar información ya construida. Entre otras cosas, esto también lo ha apoyado muchísimo el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que muestran que ya no es tan necesario que los seres humanos aprendamos a almacenar información en la medida que ahora tenemos tecnologías que nos permiten acumular toda esa información y que lo que tenemos que aprender a hacer las personas del mundo contemporáneo es a transformar información en conocimientos. Todo eso ha derivado en una gran cantidad de autores que han venido trabajando sobre la emergencia de la didáctica como campo de conocimiento. Hoy en día se reconocen muchas revistas especializadas en los diferentes campos, en la didáctica del arte, en la didáctica de las ciencias sociales, didácticas de las ciencias humanas, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las matemáticas, e incluso hay revistas súper especializadas en campos específicos. Igualmente, hoy en día ya se encuentran a disposición de los profesores muchos resultados de congresos y eventos especializados que, por lo menos en Colombia, a nivel local y nacional, se desarrollan profusamente, a nivel internacional también, con lo cual ya tenemos importante información disponible. Lo que debemos hacer, pues los quienes estamos interesados en cualificar permanentemente la enseñanza y el aprendizaje, es aproximarnos a conocer estos resultados. No se tratará de pensar los voy a trasladar acríticamente de un contexto al otro, porque sabemos que
por enseñanza no se puede hablar de reproducibilidad, pero por lo menos sí puedo tener referentes para pensar cómo incorporar innovaciones en el aula que a la postre puedan conducir al desarrollo de algunas competencias, algunas habilidades y especialmente desarrollo de las habilidades cognitivas de las personas a través de este proceso de construir conocimiento. En esas habilidades cognitivas, por ejemplo, los desarrollos propios de aprender argumentando, aprender a desarrollar explicaciones, aprender a reflexionar, aprender a contrastar, aprender a discernir, entre tantas otras, sin contar todas aquellas competencias sociocientíficas, incluso para aprender a darle valor cultural a los conocimientos propios en relación con los conocimientos que se construyen en otros contextos culturales. Bueno, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿pueden entrar las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Qué papel juegan los medios actuales? Ejemplo, las pantallas en la epistemología del conocimiento en el aula. De hecho, hoy en día, a través de las TIC se está valorando un aspecto muy importante. Lo voy a resumir de esta manera. Uno de los grandes paradigmas sobre la enseñanza que nos ha orientado los últimos años a quienes trabajamos en este campo es el paradigma de los conocimientos didácticos del contenido. Se apoyan en los trabajos de Lee Schulman, quien habló originalmente en anglosajón, en inglés, del conocimiento de contenido pedagógico, del Pedagogical Content Knowledge. Él planteaba que los profesores, uno de nuestros saberes importantes era aprender a transformar un conocimiento de contenido en un conocimiento pedagógico del contenido. Dado que en América Latina, como ustedes habrán visto en mi presentación, hacemos una fuerte distinción entre pedagogía y didáctica, nos hemos venido refiriendo en este mundo hispanoparlante y en el mundo, en este caso en Brasil como parte de nuestro contexto latinoamericano, a la idea de los conocimientos didácticos de contenido. Ahora bien, ya muy recientemente, y estoy diciendo esto hace apenas unos 5 años, se ha empezado a dejar de ver todo el tema de las TIC simplemente como una herramienta que ayuda a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje para pasar a entender los conocimientos tecnológicos. Es decir, ya las tecnologías como un conocimiento más que se suma al acervo de conocimientos de los profesores y hoy en día se habla de los conocimientos eh, eh, didácticos y tecnológicos de los contenidos como una manera de entender nuevas relaciones, en este caso con las tecnologías de la información, pero ya no como una herramienta, como una... También allá hay muchos autores que hacen epistemología de los conocimientos tecnológicos. Reflexionan sobre cómo se producen, cómo se validan, cómo se aceptan, cómo se admiten. Y esa relación hoy en día, insisto, está marcando una pauta muy interesante que nos está permitiendo ayudar a orientar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto presenciales habituales como aprendizajes mediados por tecnologías de la información o aprendizajes estrictamente virtuales. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta es, si el contexto es determinante, ¿cómo influye este en la configuración de una didáctica de la educación virtual? De manera muy significativa. Yo creo que uno de los primeros pasos que necesariamente un país como el nuestro, en Colombia, no sé si habrá otras personas fuera del país escuchándonos, pero lo primero que uno tiene que pensar es que si los contextos son importantes, nuestra educación, a diferencia, al menos la educación básica, a diferencia como la hacemos en este momento, que es generalizada, donde un niño en la costa atlántica aprende los mismos contenidos que aprende un niño en los llanos orientales o en la región suroccidental del país o en el eje cafetero, en la región andina, implicaría que tendríamos que tener en cuenta las particularidades de los contextos porque se construye a partir de los conocimientos que sabemos. Los conocimientos que sabemos no necesariamente se han logrado por la vía de la escolarización, sino los hemos aprendido en nuestros contextos culturales. Así que aprender a reconocer como punto de partida para indagar nuevas ideas y para indagar nuestras propias ideas previas es reconocer nuestros contextos. En el mundo lo virtual, donde tenemos la posibilidad de contar con estudiantes en diferentes regiones, en diferentes localizaciones, con mayor razón es imposible hablar de una enseñanza generalizada, sino por el contrario tiene que ser una enseñanza contextual y culturalmente diferenciada y aquí el mundo lo virtual juega un papel absolutamente preponderante.
Y la cuarta pregunta ¿es posible hacer uso de estas herramientas didácticas para niños con necesidades especiales, como autismo leve, en su proceso de aprendizaje hacia el lenguaje escrito y de pronunciación? ¿O es necesario que el docente esté presente en un 100%? Bueno, muy importante primero mencionar que hay una autora, la profesora Alicia de Comiloni, es una profesora argentina que ha desarrollado unos textos muy interesantes para hacer diferenciaciones conceptuales entre didáctica general, didácticas especiales y didácticas específicas. Trabajar con cierto tipo de poblaciones exige necesariamente conocer su propia psicología, su propia, digamos, su propio contexto. Por tanto, por eso decíamos, hablar de equipotencialidad en las enseñanzas es hoy en día prácticamente imposible. No se puede enseñar ni siguiendo una metodología única, ni mucho menos en un mismo contexto cultural pensando en que a todos los estudiantes les enseño de la misma manera porque, por el contrario, cada persona tiene una forma particular de razonar, de prever, de ver, y allí es absolutamente importante entonces el papel que juega el reconocimiento de las particularidades cognitivas, culturales, afectivas, biológicas, psicológicas de las personas que aprenden para que tengan en cuenta con mayor razón didácticas diferenciadas. Un profesor, por ejemplo, que tiene que trabajar con niños con autismo leve, ha de ser un experto en conocer las características de esta condición de las personas para que precisamente al reconocer esas características, mire cómo en su bagaje del conocimiento didáctico los contenidos los integra y piensa principalmente las estrategias de aproximación. Será entonces el profesor que investiga y que reflexiona en la enseñanza con estos grupos particulares y muy especiales de personas que tendría que definir las mediaciones que se hacen con los estudiantes. ¿Hasta qué punto una mediación puede ser virtual y puede ser útil? ¿En qué casos requiere una mediación absolutamente presencial? Los expertos lo dirán, porque acuérdense, en educación no podemos reproducir, no podemos generalizar, a diferencia de las ciencias cuantitativas y positivistas, donde yo trabajando con objetos y manteniéndolos así, con ciertas variables, los puedo dejar de la misma manera establecidos. Las personas no. Y por tanto, dado que no se puede plantear, será cada experto como llega y aproxima, desarrolla sus proyectos, luego nos los cuenta a través de un artículo, a través de un libro que escribe, nos puede dar luces para mirar cómo trabajar con grupos similares, pero no para llegar a pensar que voy a trasladar, como decía anteriormente, los resultados que tuvo ese experto a mi práctica de aula, sino para tomarlos como referente, dada la imposibilidad de la reproducibilidad. Muchas gracias al doctor Carlos Javier Mosquera por brindarnos su conocimiento. Sabemos que está desde Bogotá, entonces le damos muchas gracias. Igualmente a todos los participantes, disculpen también por la espera al inicio de la videoconferencia. A sus correos electrónicos les vamos a enviar toda la información de la maestría en educación y metodología virtual, además de la grabación de la presente videoconferencia. Muchas gracias al doctor y a los participantes. Que tengan un feliz Muchas día. gracias. Un saludo a todos. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego, doctor, y hasta luego a todos. Hasta luego a todos.